Hoy tenemos en el canal a María, competidora de culturismo. En este vídeo veremos cómo se encuentra tanto mental como físicamente después de 6 meses de competir. Te acuestas agotado, te levantas habiendo dormido 8-9 horas si es que has conseguido dormir. De frente a los jefes. Nos va a contar toda la verdad después de haber ganado 2 medallas de oro. Te tomas un café, 2 cafés, 3 cafés, un Monster, preentreno, da igual, nada. estás cansado. Vas al gimnasio como con miedo de decir, voy a poder aguantar el entreno o me va a dar aquí un mareo, me voy a morir. Tu memoria falla constantemente, tienes el cerebro como un colador, no te concentras. Gracias, perfil izquierdo. Y es que muchas veces solamente vemos los resultados, lo que hay encima de la tarima, pero no sabemos el esfuerzo y el sacrificio que hay detrás de cada competición. Te ves como dices, o sea, no te ves ahí como para subirte a una tarima. Voy a subir ahí, voy a hacer el ridículo. Tienes muchos días así negativos que eso sumado con el cansancio y el estar solo la mayor parte del tiempo. Ok, María, ya han pasado 6 meses desde tu primera competición. Me gustaría saber cómo te sentiste cuando terminaste la competición versus ahora que ya han pasado estos 6 meses. Pues al acabar de competir, bueno, incluso en el escenario, el día de la competición estaba como que no me creía haber llegado ahí, porque fue una meta que me propuse así como una locura, que yo vi a una compañera de mi carrera de medicina que competía y dije, ¿y por qué no lo intento yo? Y se me coló ahí la idea en la cabeza y en un principio me parecía muy loco que yo pudiera llegar a hacer eso. Digo, llevo muchos años entrenando, pero es como proponerse escalar el Everest, ¿no? Y de repente me vi ahí ya el día de la competición, ya con el tinte puesto, el bikini, el maquillaje, y me acuerdo cuando me cambié allí en el sitio de la competición y me puse el bikini, salí, me vi en el espejo, dije, esta no soy yo, o sea, esto es increíble. Y así me sentí todo el día de la competición súper feliz, como en una nube flotando, literalmente, viendo a todos mis amigos allí, que yo creo que es uno de los bonitos recuerdos que me llevo, ¿no? De salir a la tarima y estar haciendo mi rutina individual y localizar a mis amigos en el público, que me habían hecho hasta una pancarta, y súper contenta. Y luego, pues nada, lo mítico, ¿no? De irse a celebrar, a cenar y tal. Y es que yo creo que es una experiencia súper bonita que voy a recordar siempre. Después de tantos duros meses de pollo y brócoli, merluza y aguacate. Avena, claras de huevo. Pasa que ahora ya han pasado 6 meses y a veces lo que es el proceso después de competir es mucho más complicado. Entonces hay malos momentos, hay momentos de ansiedad, tienes un hambre increíble, comes y no te sacias, tu sensación de hambre está totalmente descolocada, o sea, no es... no sabría muy bien cómo explicarlo, pero no es la sensación de hambre normal de uy, qué hambre tengo, es como no notas hambre hasta que de repente estás comiendo y tienes un hambre que te mueres, o no notas hambre sino que de repente estás como súper cansado, mareado, te duele la cabeza y es hambre, cosas así, ansiedad por la comida, atracones, o sea, a mí esas cosas me han pasado y es algo de lo que la gente no habla mucho. Entonces después de pasar todo eso sí que a veces pierdo un poco la perspectiva, ¿no? de lo bonito que fue la experiencia de hacerlo en sí y de lo capaz y de lo realizada que me sentí, pero aún así yo lo sigo recordando con cariño. O sea, ¿tú dirías que a nivel psicológico puede llegar a afectar el hecho de estar en una nube, de verte tan bien durante un día y de repente ver cómo según pasa el tiempo vas empeorando? Es como llevar trabajando durante meses, dejándote literalmente la piel por conseguir ese físico para salir a competir y de repente en cuestión de semanas ves cómo vas perdiendo todo ese trabajo que es necesario perderlo porque es un físico que no se puede mantener. Llegas a unos niveles de cansancio increíbles, tu memoria falla constantemente, tienes el cerebro como un colador, no te concentras, o sea, no puedes seguir viviendo así, pero aún así el ver cómo se va todo ese trabajo que tú has hecho es muy duro. Claro, o sea, es lo que veo y he estado viendo ahora que ha sido época de competiciones, que mucha gente está como en una nube y además en redes sociales se ve mucho eso, pero claro, yo, que a mí me ha pasado en alguna vez estar en el mejor físico y de repente verme peor, me imagino a esos niveles y creo que eso no lo vemos en las redes sociales o quizás no es tan reflejado y creo que es importante que los demás lo sepan. Vale, ya han pasado estos 6 meses, has tenido muchísimo para pensar y reflexionar. Ahora me gustaría saber, para que la gente que también le interese, ¿qué crees que es lo más difícil
de competir? Si me puedes decir 3 cosas, si la puedes nombrar un top 3, genial. Yo creo que lo más difícil, lo que a mí más me ha costado es la poscompetición, que es el aceptar que ahora mismo tienes que cambiar el enfoque, que ya no es ese control, esa disciplina, que evidentemente necesitas descansar, que no puedes mantener ese nivel de exigencia durante todo el tiempo, y más cuando ya no hay una meta alcanzable, que tienes que aprender a relajarte, a volver a disfrutar de ciertos planes o ciertas cosas que igual dejaste de hacer en preparación porque literalmente o no podías unirte a una comida familiar, o simplemente no tenías la energía o no tenías el tiempo. El volver a ser flexible y saber cómo gestionarlo bien sin que eso te genere ansiedad, a mí eso me ha costado mucho. Y a día de hoy me sigue costando un poco todavía. O sea, que Es como que estás con el chip de ir muy así de repente. Estamos en proceso de adaptación todavía por ahí. Vale. Porque es como... Claro, llevas de hacerlo todo perfecto, sin fallos. Yo, desde que empecé la preparación, no me salté una sola comida, no me salté un solo entreno, un solo cardio. O sea, yo no fallé porque yo me dije a mí misma que yo no me iba a fallar. Y ahora el dejar de funcionar así es como que hay una voz constante en mi cabeza que dice, podrías hacerlo mejor o podrías hacer más, pero es que si yo ahora mismo no descanso y no me doy esa cancha, por así decirlo, para relajarme, no voy a poder volver a exigirme tanto cuando de verdad necesite exigirme. Eso es lo que me parece más difícil. Luego, lo segundo, yo creo que es el cansancio. O sea, el cansancio ya cuando te acercas a la competición, que estás en un porcentaje graso muy bajo y por mucho que quieras, es como que no te sale, o sea, no tienes un gramo de energía en el cuerpo. Claro, literalmente no tienes energía en el cuerpo. Te acuestas agotado, te levantas habiendo dormido 8, 9 horas si es que has conseguido dormir, porque también es otra que a veces cuesta dormir, y te levantas cansado, te tomas un café, 2 cafés, 3 cafés, un Monster, preentreno, da igual, estás cansado, vas al gimnasio como con miedo de decir, voy a poder aguantar el entreno o me va a dar aquí un mareo, me voy a morir o algo, ¿sabes? Porque sí que he tenido alguna sensación entrenando algún día de me voy a caer. O sea, no puedo. Algún día de pierna que he ido con alguna amiga y mi amiga asustada porque yo estaba pálida ya, que dice, María, ¿qué te pasa? O sea, así, eso. Y lo tercero yo creo que es enfrentarte a las dudas. A las dudas contigo mismo. El primero es, antes de empezar la preparación, ¿voy a ser capaz realmente de hacer esto? ¿De verdad valgo? Y luego en preparación, claro, tú no te ves. O sea, pasan los días y claro, es un poco inevitable compararse con otra gente que tú ves por redes o tal y ves su proceso y dices, jolín, si yo también estoy a 6 semanas de competir, esta chica también, ¿por qué nos vemos distintas o por qué tal? Cada uno... Con no te ves te refieres a que no te ves bien físicamente. Te ves como dices, o sea, no te ves ahí como para subirte a una tarima. Dices, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, voy a subir ahí, voy a hacer el ridículo. Tienes muchos días así negativos que eso sumado con el cansancio y el estar solo la mayor parte del tiempo, pues a veces es muy difícil no dejar que las dudas te coman por dentro y el decir, vale, yo sigo para adelante, yo voy a conseguirlo, voy a hacerlo y no voy a tirar la toalla. Vale, me parece bastante interesante porque lo que comentas, la mayoría de cosas tiene que ver con lo que tú piensas en la cabeza, no exceptuando lo de la energía y tal, es como una lucha constante psicológica. Sí, a mí el tema, porque otra gente podría decir, no, la dieta, los entrenos súper duros, tal. Yo creo que lo más complicado del culturismo en general, tanto de una preparación como de una off-season o como quieras llamarlo, es el aspecto psicológico. Genial. Hay una pregunta que la gente no suele pensar y que no toma en cuenta y que es muy importante a la hora de competir, que es el factor económico, el factor del dinero. Me gustaría saber, más o menos, porque imagino que es bastante difícil estimar, ¿cuánto dinero te dejaste tú, teniendo en cuenta que fue tu primera preparación, más o menos al mes para competir? Pues así un total no lo tengo calculado, pero lo puedo ir desglosando poco a poco. Y sí que es verdad que es muy importante tener en cuenta que si te estás planteando competir, tienes que tener una fuente de ingresos estable o por lo menos alguien que te proporcione ese dinero, porque tienes que pagarte un preparador. Yo en un preparador me dejaba más o menos unos 80 euros al mes. Esto depende del preparador y de cómo sea. El mío era a distancia, era online, entonces no es lo mismo que tener un preparador que entrene contigo, claro, que lo sabrá también. Luego hay que tener en cuenta lo que es los gastos de la competición en sí. Ya si te vas a competir además fuera de tu ciudad, pues el transporte, el dónde te vayas a alojar, etcétera, etcétera.
Pero la competición en sí tienes que pagar la membresía de la federación en la que vayas a competir, que en mi caso en la NPC fueron $50. Que eso es como para la matrícula, como para Sí, como ir. federarse en Vale. cualquier deporte, y luego la inscripción de la competición, que en mi caso fue un campeonato regional y por lo tanto es más barato que competir si quieres conseguir una tarjeta profesional, por ejemplo, que en un Pro Qualifier pues es mucho más caro. Y a mí me salieron más o menos unos 270 euros, puede ser, que ya se me va un Ya poco es. la cifra. Y luego ya, tema alimentación, yo igual podría dejarme unos 200 euros al mes en comida, simplemente en el supermercado, y luego la suplementación, que en mi caso fue solo creatina y proteína en polvo. Bueno, Entonces, ahora la creatina está por las nubes, Sí, eso es verdad. pero Eso es verdad. Y nada, luego ya el día de la competición tienes que tener un bikini que lo puedes comprar de segunda mano, pero si te compras tu propio bikini hecho a medida, a mí me salió por unos 400 euros más o menos. Los tacones, Vale. sí. solo el bikini, ¿no? Los Solo tacones el bikini. aparte. Los tacones aparte fueron 100 euros. Y luego ya, pues bueno, que si los pendientes, las Accesorios, pulseras, tal, imagino. accesorios, me dejé igual unos 20-30 euros, que no es mucho. Y depende de si luego el pelo y el maquillaje te lo arreglas tú en tu casa o te lo hace una maquilladora, que en mi caso fue una maquilladora. Y fueron 50 euros, si no recuerdo mal también, y el tinte. El tinte también hay que pagarlo, y también con el glossy que te echas luego por encima antes de salir, Sí. 50 euros también de tinte. Joder. ¿Cuánto tiempo estuviste preparándote? Desde Mi que ya fuiste midiéndote la comida, pesándote la comida y demás. Pues yo empecé con mi preparador en octubre y competí en julio, pero lo que es la preparación de ya hacer la definición para competir fueron 16 semanas, como unos 16 4 semanas. meses. Vale. Imaginaos que estuvo 16 semanas gastándose el dinero, con la disciplina de ir a entrenar sin energía, con los entrenamientos, gastándose un pastizal para solamente ese día, todo el esfuerzo. O sea, imagino cómo tienes que estar ese día. O sea, es como, me he dejado la vida Literalmente. para este momento. ¿Y cuántos segundos estás o cuántos minutos estás en la tarima? Pues tienes de tu rutina individual, esto en bikini, porque depende, en algunas categorías varía un poco, pero en bikini tienes tu rutina individual unos 30 segundos si tienes suerte, porque a veces hay que acelerar el campeonato, en bikini, en la 30 NPC, segundos. Sí, en la NPC suelen salir las últimas, entonces a veces hay que meter prisa y te acortan la rutina. 30 segundos y luego las comparativas, depende de cuánto tiempo te tengan comparándote y cuántas categorías estés haciendo. Vale, esto me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿vale la pena? En mi caso sí. O sea, yo lo he pensado mucho porque ya os digo, yo he tenido momentos muy malos después de competir. Ya también se me mezclaron temas personales y todo, y eso ya pues es el cóctel perfecto para el desastre, ¿no? Pero después de pasar por todo eso y después de, bueno, que obviamente yo ahora mismo no tengo tan presente lo que sufrí, entre comillas, en preparación, porque al final, bueno, es algo que a mí me gustaba hacer y me sentía muy realizada todos los días, pero había días muy malos de estar muy agotada, muy cansada y preguntarme esto, en plan, ¿de verdad merece la pena que yo esté pasando por esto solo para estar ahí, subirme en la tarima 30 segundos? Pues en mi caso sí, porque es como el momento en el que dices, lo he logrado, o sea, es una sensación que no De sería orgullo, capaz ¿no? de describir, pero a mí me llenó tanto el día de la competición, aunque fueran 30 segundos en tarima, y yo estaba temblando como un flan, pero sobre todo lo que yo llamo el high de después de competir, que es como los días después no te lo crees, y es que te sientes capaz de todo, de comerte el mundo si hace falta, entonces yo lo volvería a hacer. Encima ganaste, si no recuerdo mal, más de una medalla, ¿no? Sí, me llevé mi categoría por altura y también bikini junior. Medalla de oro. Sí. Vale, eso es importante, son detalles que hay que saber. Ya que estamos en un contexto de todo lo que has vivido y tal, supongo que habrá alguna chica o chico que quiere competir. ¿Qué es lo que le recomendarías? Bien, pues yo no sabría decir eso, si recomiendo competir o no, porque no es algo que pueda recomendar al 100%. Es una experiencia muy dura, tanto a nivel físico como psicológico, entonces no te lo puedo recomendar como, sí, yo iría a las Bahamas de vacaciones, es genial. Pero es algo que es muy individual, ¿no? Pero si eres una persona que está planteándose competir, lo primero, que no estés entrenando por competir, porque si no luego te vas a sentir muchísimo más perdido de lo que te sientes al haber acabado de competir.
sino que el competir sea un resultado de llevar años entrenando y querer una nueva meta, un nuevo objetivo. O sea, eso sería un punto que para mí es fundamental. Y luego ya diría, así como puntos que haya que hacer un check, pues que tengas los medios económicos suficientes. Al final, tener ya, digamos, una experiencia de saber que eres disciplinado y constante, que no es una cuestión de entreno una semana así, a la siguiente me da pereza, etc. Que sepas entrenar y luego, pues, encontrar un preparador. Tómate tu tiempo en encontrar un preparador, porque al final es esa persona que te va a acompañar en todos esos meses de trabajo súper duro. Y por último, nada, que al final yo tuve muchas dudas también, si debería haberlo hecho o no, tal, durante el proceso en el que me estuve preparando, porque es como, debería haber esperado, de verdad estaba lista, tal, y al final estoy contenta con el resultado que saqué y sé que de aquí solo puedo ir para arriba. Entonces, si estás dudando y todos los demás puntos, por así decirlo, los cumples, y lo único que te está frenando es el miedo, hazlo. O sea, porque si nos paraliza el miedo, nunca vamos a salir de nuestra zona de confort, nunca vamos a conseguir nuevos objetivos. Entonces, bueno, yo creo que ese sería el mensaje que yo he extraído de toda mi experiencia. Joder, me parece brutal, sobre todo una cosa que has dicho, como lo has enfocado de que no hay que entrenar para competir, sino que la competición sea un resultado de todo lo que has entrenado. Y creo que es un punto clave que mucha gente está fallando en eso. Es algo que mi preparador que yo tuve para competir siempre lo dice y es algo que se ha quedado conmigo, la verdad. Vale, pues acabamos con ese último pedazo de mensaje. Y nada, María, ha sido un honor tenerte aquí. Ya sabes, cuando quieras puedes venir a entrenar, podemos grabar. Si alguien tiene una duda de cómo entrena una competidora, lo podemos grabar. Y nada, si quieres decir algo, no sé. Que estoy encantada de estar aquí y de haber podido grabar este vídeo contigo, de haber tenido esta oportunidad y deciros que sea cual sea el objetivo que tengáis, que lo persigáis. Encontrad algo que os llene y perseguidlo. Ya sabéis, no os lo digo solo yo, os lo dice María también, que tiene 2 medallas de oro, es importante también. Y nos vemos en el próximo vídeo.